Hola, mi nombre es Clara y hoy daré voz a una historia, pero antes de comenzar, necesito que te prepares. Nada de lo que escucharás es tan simple como parece. Quédate hasta el final. Nuestros queridos suscriptores son los verdaderos protagonistas. Hoy voy a leerles un correo que me llegó hace unos días, y cuando lo leí por primera vez, tuve que detenerme varias veces porque, bueno, ya van a entender por qué. La persona que lo envió me pidió que no dijera su nombre, pero me autorizó a compartir su historia. Ella tiene 61 años, y esto es lo que escribió. No sé muy bien cómo empezar esto. Nunca pensé que le contaría mi vida a una desconocida, pero aquí estoy, escribiendo en mi teléfono a las 3 de la mañana porque no puedo dormir. Tal vez si lo pongo en palabras, deje de repetirse en mi cabeza. Todo comenzó hace 6 meses. Era un martes. Lo recuerdo porque los martes siempre voy al mercado temprano, antes de que llegue la gente. Me gusta caminar entre los puestos cuando todavía huele a tierra mojada y café recién hecho. Ese día compré tomates. 3 tomates rojos, perfectos. Recuerdo que los toqué antes de elegirlos, como siempre hago. Cuando volví a casa, mi esposo ya no estaba. Había dejado una taza sucia en la mesa. Eso me molestó un poco, pero no dije nada. Nunca decía nada. Eran las 9:30 de la mañana. Guardé los tomates en la canasta de la cocina y me senté a tomar mi café. Frío ya, pero no importaba. Entonces sonó mi teléfono. Era un mensaje de mi cuñada Patricia. No hablábamos mucho, solo en cumpleaños o navidades. El mensaje decía: Raúl está bien, tranquila. Ya salió del hospital hace 2 horas. Descansa. Leí el mensaje 3 veces. 4. No entendía. ¿Hospital? ¿Qué hospital? Raúl había salido de casa esa mañana como siempre. Me había dicho que tenía reunión con el contador. No mencionó ningún hospital, ni médico, nada. Le respondí: ¿de qué hablas? ¿Qué pasó? Tardó 20 minutos en contestar. 20 minutos en los que me quedé mirando la pantalla, sintiendo cómo me temblaban las manos. Cuando llegó su respuesta fue peor. ¿No sabías? Raúl tuvo un problema ayer. Lo llevamos de emergencia. Pensé que te había avisado. Perdón si te asusté. Marqué el número de Raúl. 1 vez, 2 veces, 3. No contestó. Le escribí: ¿estás bien? ¿Qué pasó? ¿Por qué no me dijiste nada? Tampoco respondió. Me quedé sentada en esa silla de la cocina, con el café frío en la mano, mirando los tomates rojos sobre la mesa. Y no sé por qué, pero en ese momento pensé: ¿cuándo fue la última vez que Raúl me contó algo importante? No pude encontrar la respuesta. Pasaron 2 horas, 2 horas largas, pesadas, donde cada minuto se sentía como 10. Finalmente llamé a Patricia otra vez. Contestó al 4.º tono. Patricia, por favor, explícame qué pasó. Ella suspiró. Ese tipo de suspiro que te hace sentir que eres una molestia. Raúl tuvo un dolor fuerte en el pecho ayer por la tarde. Estaba en casa de mamá. Lo llevamos de inmediato al hospital. Le hicieron estudios. Gracias a Dios no fue nada grave. Solo estrés. Ya está en casa, descansando. No quería preocuparte. ¿Por qué nadie me llamó? Raúl dijo que no era necesario, que estabas ocupada. ¿Ocupada? Yo, en mi casa, sola. Patricia, soy su esposa. Ya lo sé, pero él dijo que no te preocuparas. Nosotros nos encargamos de todo. Nosotros. Colgué sin decir adiós. Me temblaban las piernas. Fui al baño y me eché agua fría en la cara. Cuando me miré al espejo, no reconocí a la mujer que estaba ahí. Tenía los ojos rojos, no de llorar, sino de algo peor, de rabia contenida, de humillación. Raúl llegó a casa esa tarde, cerca de las 5. Entró como nada, dejó las llaves en la mesa, se quitó los zapatos y fue directo al sofá.
Hola, dijo, sin mirarme. ¿Estás bien?, le pregunté, de pie junto a la puerta de la cocina. Sí, ¿por qué? Patricia me escribió. Me dijo que estuviste en el hospital. Se quedó callado un momento. Luego asintió, todavía sin mirarme. Ah, sí, no fue nada. Un susto. Ya pasó. ¿Por qué no me avisaste? No quería preocuparte. Soy tu esposa, Raúl. Lo sé. Entonces, ya te dije, no fue nada. Se levantó y fue a la cocina a buscar agua. Yo me quedé parada ahí, en medio de la sala, sintiendo cómo algo dentro de mí se rompía en silencio, como cuando se quiebra un vidrio muy fino y el sonido es casi imperceptible, pero el daño ya está hecho. Esa noche no hablamos, cenamos en silencio. Él vio televisión, yo lavé los platos y me fui a la cama temprano. Me acosté de lado, mirando la pared, y traté de recordar cuándo había sido la última vez que Raúl me contó algo importante. Y ahí comenzó a caer todo. No pude dormir esa noche. Me quedé despierta, mirando al techo, escuchando la respiración de Raúl a mi lado. Respiraba tranquilo, profundo, como alguien que no tiene nada de qué preocuparse. Y yo ahí, con el estómago hecho un nudo, tratando de entender qué había pasado. Porque no era solo el hospital, era algo más grande, algo que había estado ahí durante años, pero que yo nunca había querido ver. A la mañana siguiente decidí ir al hospital. No le dije nada a Raúl. Él salió temprano, como siempre, sin desayunar, sin decir adiós. Solo tomó las llaves y cerró la puerta. Tomé el autobús hasta el Hospital Central. Es un edificio grande, blanco, con ventanas que reflejan el sol de una forma que te hace entrecerrar los ojos. Entré por la puerta principal y fui directo a recepción. «Buenos días», le dije a la chica del mostrador. «Necesito información sobre un paciente que estuvo aquí ayer, Raúl Mendoza». Ella me miró con una sonrisa amable y empezó a teclear en su computadora. «¿Es familiar? Soy su esposa. Un momento, por favor». Esperé. El hospital olía a desinfectante y a café viejo. Había gente sentada en las sillas de plástico azul, mirando al suelo o sus teléfonos. Nadie hablaba. «Aquí está», dijo la chica. «Raúl Mendoza. Ingresó ayer a las 3 de la tarde por dolor torácico. Se le hicieron estudios. Fue dado de alta a las 7 de la noche. ¿Necesita algo más?» «¿A las 7? Sí, señora, a las 7 de la noche». Patricia me había dicho que salió a las 2 horas. Eso significaba que salió como a las 5, pero los registros decían 7, y Raúl llegó a casa a las 5. «¿Dónde estuviste esas 2 horas?» Se quedó callado, apretó los labios, luego soltó el teléfono sobre la mesa y se levantó. «No puedo creer que fueras a verificar». «¿Verificar? Raúl, nadie me avisó que estabas en el hospital. Tu hermana me escribió como si yo ya lo supiera, y cuando te pregunté me dijiste que no fue nada. ¿Qué esperabas que hiciera?» «Esperaba que confiaras en mí». «¿Confiar? ¿Cómo voy a confiar si ni siquiera me incluyes en tu vida?» «Estás exagerando». «No, Raúl, no estoy exagerando. ¿Y sabes qué? Ya no quiero pelear. Solo quiero que me digas la verdad. ¿Dónde estuviste esas 2 horas?» «En casa de mi mamá, descansando». «¿Por qué no fuiste a nuestra casa?» «Porque ellos insistieron. ¿Está mal eso?» «No, lo que está mal es que yo sea la última en enterarme de todo». Raúl suspiró, como si yo fuera una niña caprichosa. «Mira, estoy cansado. No quiero discutir. Ya pasó. Estoy bien. Eso es lo que importa». Y se fue al cuarto. Yo me quedé ahí, parada en medio de la sala, sintiendo cómo las lágrimas me quemaban los ojos. Pero no lloré. No iba a llorar. Esa noche, mientras él dormía, tomé mi computadora y abrí la cuenta del banco. Hacía meses que no la revisaba. Raúl siempre se encargaba de las finanzas. Decía que era más fácil así, que yo no me preocupara. Lo que vi me dejó sin aire. La cuenta estaba casi vacía.
Solo quedaban 3,000 pesos. 3,000 de los 50,000 que habíamos ahorrado juntos durante años. Revisé los movimientos, transferencias, muchas, a una cuenta que no reconocí, todas hechas en los últimos 6 meses. Sentí un frío en el estómago, un frío que no era de tristeza, era de miedo. ¿A dónde había ido ese dinero? Al día siguiente, esperé a que Raúl se fuera para revisar todo con más calma. Me preparé un té, me senté frente a la computadora y abrí cada documento, cada archivo, cada correo que pude encontrar. Descubrí cosas que nunca imaginé. Transferencias mensuales a la cuenta de Patricia, 5,000 pesos cada mes, durante un año entero. También había pagos a un tal Jorge Mendoza, el hermano menor de Raúl, uno que nunca trabajó en su vida. 3,000 pesos cada 2 meses. Y luego encontré algo peor, mucho peor. Un correo, era de hacía 4 meses. El remitente era una inmobiliaria. El asunto decía, confirmación de venta, departamento Colonia Roma. Abrí el correo con las manos temblorosas. Estimado señor Mendoza, confirmamos la venta del departamento ubicado en Colonia Roma por un monto de 850,000 pesos. El depósito se realizó en la cuenta proporcionada. Gracias por su confianza. Mi departamento, el departamento que heredé de mi padre, el que estaba a mi nombre, el que Raúl me había convencido de poner en venta porque necesitábamos liquidez y porque los trámites serían más rápidos si él se encargaba. Yo había firmado un poder notarial, confiando, como siempre, y él lo vendió, sin decirme. ¿Y el dinero? El dinero había desaparecido. Me levanté de la silla, fui al baño, vomité. Me quedé ahí, arrodillada en el piso, llorando en silencio, sintiendo como todo lo que había construido durante 35 años de matrimonio se desmoronaba. Cuando logré calmarme, volví a la computadora. Imprimí todo, cada correo, cada transferencia, cada documento. Los guardé en una carpeta y los escondí en el fondo de mi closet, entre las sábanas viejas que nunca usábamos. Luego llamé a un abogado. Buenas tardes, necesito asesoría legal, es urgente. Me dieron cita para el día siguiente. Esa noche, cuando Raúl llegó, actué como si nada. Cenamos, vimos televisión, hablamos de cosas sin importancia. Él no notó nada, o tal vez sí lo notó, pero no le importó. A la mañana siguiente fui al despacho del abogado. Era un hombre mayor, de pelo blanco y lentes gruesos. Me recibió con amabilidad. Cuénteme, dijo, con una libreta en la mano. Y le conté todo, cada detalle, cada mentira, cada peso desaparecido. Él escuchó en silencio, tomando notas, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, él dejó la pluma sobre la mesa y me miró directo a los ojos. Señora, lo que su esposo hizo es un delito. Se llama administración fraudulenta. Usted firmó un poder, pero él tenía la obligación de mantenerla informada y de usar ese dinero según lo acordado. ¿Tiene pruebas? Saqué la carpeta. Se la entregué. Él revisó cada documento con cuidado. Esto es suficiente, dijo. Podemos proceder legalmente. Pero antes, necesito que me responda a algo. ¿Usted quiere recuperar su dinero o también quiere terminar su matrimonio? Me quedé callada. No sabía qué responder. No tiene que decidir ahora, dijo, pero piénselo bien, porque una vez que iniciemos esto, no hay vuelta atrás. Salí de ese despacho con la cabeza llena de preguntas. Caminé sin rumbo por 1 hora, tratando de procesar todo. Finalmente, me senté en una banca de un parque. Había niños jugando, madres platicando, perros corriendo. La vida seguía, como siempre. Y en ese momento algo hizo clic dentro de mí. Ya no quería seguir siendo invisible. Ya no quería ser la última en enterarme de todo. Ya no quería vivir pidiendo permiso para existir. Saqué mi teléfono y le escribí al abogado. Quiero proceder, con todo. Él respondió en 2 minutos. Entendido. Mañana comenzamos. Esa noche Raúl llegó más tarde que de costumbre. Olía a cerveza.
Se sentó en el sofá y prendió la televisión. ¿Cenaste?, le pregunté. Sí, con Jorge. Fuimos a un lugar nuevo. Ah, qué bien. Me miró extraño. ¿Estás bien? Sí, ¿por qué? No sé, te veo rara. Estoy cansada nada más. Ok, y siguió viendo la televisión. Yo me fui a la cama, pero no dormí. Me quedé despierta, planeando cada paso, cada movimiento, cada palabra que diría cuando llegara el momento. Y por primera vez en años no sentí miedo, sentí poder. Una semana después, el abogado me llamó. Señora, necesitamos que venga a firmar unos documentos. Ya está todo listo para presentar la demanda. Fui al despacho esa misma tarde. Firmé todo lo necesario. Demanda por administración, pedido de inventario de bienes. Todo. ¿Cuánto tiempo tomará?, pregunté. Depende, pero con las pruebas que tenemos, calculo que en 3 meses podríamos tener una resolución favorable. ¿Y mientras tanto? Mientras tanto, señora, usted sigue su vida normal. No le diga nada a su esposo. Cuando llegue la notificación, él se va a enterar, y ahí las cosas van a ponerse difíciles. ¿Está preparada? Sí. Mentí. No estaba preparada, pero tampoco tenía opción. Volví a casa. Raúl estaba viendo televisión, como siempre. Le preparé la cena. Comimos en silencio. Él no preguntó nada, yo tampoco dije nada. Los días pasaron lentos, muy lentos. Cada mañana me despertaba con un nudo en el estómago, esperando que llegara la notificación, pero no llegaba, y no llegaba. Hasta que un martes, 3 semanas después, sonó el timbre. Raúl estaba en la ducha. Fui a abrir. Era un mensajero. ¿Raúl Mendoza? Sí, vive aquí. Tengo una notificación. Necesito que firme de recibido. Yo puedo firmar, soy su esposa. No, señora, tiene que ser él en persona. ¿Puede llamarlo? Espere un momento. Fui al baño, toqué la puerta. Raúl, hay alguien que necesita que firmes algo. ¿Quién? No sé, un mensajero. Ahora salgo. Salió en bata, con el pelo mojado. Fue hasta la puerta, firmó, tomó el sobre, cerró la puerta. ¿Qué es?, preguntó, abriendo el sobre. No respondí, solo lo observé. Su cara cambió, se puso pálido. Leyó el documento una vez, 2 veces, luego me miró. ¿Qué es esto? Creo que ya lo leíste. ¿Me estás demandando? Sí. ¿Por qué? Porque vendiste mi departamento sin mi consentimiento, porque transferiste nuestros ahorros a tus hermanos sin decirme, porque me has tratado como si no existiera durante años y porque ya no voy a permitirlo. Se quedó callado. Luego empezó a reír. Una risa seca, amarga. ¿Estás loca? Yo soy tu esposo. Todo lo que hice fue por esta familia. ¿Por esta familia? Raúl, me ocultaste que estabas en el hospital. Me dejaste fuera de todas las decisiones importantes. Usaste mi herencia para mantener a tus hermanos. ¿Eso es cuidar a la familia? Ellos son mi familia. Yo también, o se suponía que lo era. Esto es una locura. Voy a hablar con el abogado. Esto no va a proceder. Ya veremos. Raúl salió de la casa dando un portazo. No volvió en toda la noche. Yo me quedé sola. Preparé té, me senté en el sofá y por primera vez en mucho tiempo sentí paz. Al día siguiente empezaron las llamadas. Patricia, Jorge, la mamá de Raúl, todos furiosos. ¿Cómo te atreves a demandar a tu esposo? ¿Qué clase de mujer eres? Después de todo lo que ha hecho por ti. No contesté ninguna llamada. Bloqueé todos los números. 2 días después, Raúl volvió. Se veía cansado, demacrado. Necesitamos hablar, dijo. Habla. Esto no tiene que llegar a los tribunales. Podemos arreglarlo. Te devuelvo el dinero, todo. Pero por favor, retira esto. ¿De dónde vas a sacar el dinero, Raúl, si ya lo gastaste todo? Pediré un préstamo, venderé el coche, lo que sea, pero por favor, retira esto. No. ¿Por qué eres tan terca?
porque durante 35 años fui flexible, comprensiva, paciente, y mira dónde me llevó eso. Ya no más, Raúl, ya no más. Se dejó caer en el sofá y se cubrió la cara con las manos. Esto nos va a destruir. Ya estábamos destruidos, solo que yo no lo quería ver. Si te está gustando de esta historia, recuerda suscribirte y activar las notificaciones. Así no te perderás ningún giro inesperado. Las siguientes semanas fueron las más difíciles de mi vida. Raúl se quedó en casa de su madre. Yo me quedé en nuestro departamento, rodeada de silencio y de recuerdos. Cada rincón de esa casa me recordaba algo. La mesa donde desayunábamos juntos cuando recién nos casamos, el sofá que compramos con nuestro primer sueldo, las fotos en la pared de viajes que ya no recordaba haber disfrutado. ¿En qué momento todo se había roto? El abogado me llamaba cada semana para mantenerme informada. Las cuentas de Raúl fueron bloqueadas. Se hizo un inventario de bienes. Se solicitó el rastreo del dinero de la venta del departamento. Encontramos que una parte del dinero fue a la cuenta de Patricia, me dijo el abogado. Ella lo usó para pagar deudas personales. Otra parte fue a Jorge, quien lo invirtió en un negocio que quebró a los 2 meses. El resto simplemente desapareció en gastos hormiga. Comidas, viajes, regalos. ¿Regalos? Sí, parece que su esposo fue bastante generoso con su familia. Me quedé callada. No sabía si reír o llorar. ¿Qué sigue?, pregunté. Ahora viene la audiencia. Usted tendrá que declarar. Raúl también. Y luego el juez decidirá. La audiencia fue programada para 3 semanas después. Durante ese tiempo intenté prepararme mentalmente, pero nada te prepara para enfrentar a la persona con la que compartiste tu vida y verte obligada a hablar de traición frente a extraños. El día de la audiencia llegó. Me puse un vestido azul marino, sencillo, elegante. Me recogí el pelo, me maquillé apenas. Quería verme fuerte, pero tampoco quería parecer fría. Llegué al juzgado media hora antes. Raúl ya estaba ahí, sentado en una banca con su abogado al lado. Cuando me vio, apartó la mirada. Nos llamaron a la sala. Era un espacio pequeño, con paredes blancas y un escritorio grande. El juez era una mujer de unos 50 años, de mirada seria y voz firme. Buenos días. Vamos a proceder con la audiencia del caso Mendoza García. Señora García, ¿está lista para declarar? Sí, señoría. Adelante. Respiré hondo y empecé a hablar. Les conté todo, desde el día que me enteré del hospital hasta el momento en que descubrí la venta del departamento. Hablé de las transferencias, de la exclusión, del silencio, de los años de sentirme invisible. Raúl me miraba desde su silla, no con rabia, sino con algo peor, con pena, como si yo fuera una extraña haciendo un escándalo por nada. Cuando terminé, fue su turno. Señor Mendoza, ¿tiene algo que decir en su defensa? Raúl se aclaró la garganta. Sí, señoría. Todo lo que hice, lo hice pensando en el bienestar de mi familia. Mi esposa no entiende que a veces las decisiones difíciles hay que tomarlas rápido. Yo traté de protegerla, de no preocuparla. Si cometí un error, fue por amor. Me dio risa, una risa amarga que tuve que contener. El juez tomó notas, hizo algunas preguntas más, luego cerró su libreta. La resolución se dará en 2 semanas. Pueden retirarse. Salimos de la sala. Raúl intentó acercarse. «Podemos hablar», dijo. «No, ya no hay nada de qué hablar. Por favor, no hagas esto. Yo no hice nada, Raúl. Tú lo hiciste todo». Y me fui. Las 2 semanas siguientes fueron eternas. Traté de mantenerme ocupada. Salía a caminar, leía, cocinaba. Cualquier cosa para no pensar. Hasta que llegó el día. El abogado me llamó temprano. «Señora, tengo noticias. El juez falló a su favor. Raúl tendrá que devolverle el dinero de la venta del departamento, más intereses. También deberá pagarle una compensación por daño moral y las cuentas compartidas serán divididas equitativamente».
No dije nada. Solo me senté en el sofá y dejé que las lágrimas corrieran. «Señora, ¿está bien?» «Sí, estoy bien. Gracias». Colgué y lloré durante horas, no de tristeza, sino de alivio, de liberación, de justicia. Después de la resolución, todo cambió. Raúl intentó negociar los términos del pago. Propuso pagarme en parcialidades. Dijo que no tenía el dinero completo, que necesitaba tiempo. El juez le dio 6 meses. Si no cumplía, habría embargo. Durante esos meses, Raúl me buscó varias veces. Llamó, mandó mensajes, se apareció en la casa, siempre con la misma historia, que lo sentía, que quería arreglar las cosas, que lo nuestro valía la pena. Pero yo ya no era la misma. Cada vez que lo veía recordaba todas las veces que me hizo sentir pequeña, invisible, innecesaria. Y cada vez mi respuesta era la misma: no. Una tarde tocó a la puerta con un ramo de flores, rosas rojas, mis favoritas, o al menos lo eran hace 30 años. «Por favor», dijo, «dame otra oportunidad. Raúl, tuviste 35 años de oportunidades, ya no queda nada». «No digas eso, todavía me amas, lo sé». «Tal vez, pero amar no es suficiente, y ya aprendí que merezco más que solo amor. Merezco respeto, y tú nunca me lo diste». Dejé las flores en el suelo y cerré la puerta. No volvió a buscarme. Los meses pasaron. Raúl cumplió con los pagos. Con retraso, pero cumplió. Vendió el coche, pidió préstamos, se endeudó, pero pagó. Y yo, poco a poco, empecé a reconstruir mi vida. Lo primero que hice fue buscar un trabajo. No necesitaba el dinero, pero necesitaba sentirme útil. Encontré un empleo en una librería del centro. No pagaba mucho, pero me encantaba estar rodeada de libros, de historias, de mundos diferentes al mío. También empecé terapia, algo que debía haber hecho años atrás. Mi terapeuta era una mujer joven, de mirada cálida y voz suave. En cada sesión me ayudaba a desenredar todos esos nudos emocionales que había acumulado durante décadas. «¿Por qué crees que aguantaste tanto?», me preguntó un día. «Porque pensaba que eso era el matrimonio, aguantar, sacrificarse, poner al otro primero». «¿Y ahora qué piensas?». «Que estaba equivocada, que el matrimonio debe ser una sociedad, no una jerarquía». Ella sonrió. «Estás aprendiendo». También volví a conectar con viejas amistades, gente que había dejado de ver porque Raúl siempre ponía excusas, que estaba cansado, que no le caían bien, que prefería quedarse en casa. Volví a salir, a reír, a sentirme viva. Una tarde, mientras estaba en la librería, entró una mujer mayor. Debía tener unos 70 años, elegante, con el pelo blanco recogido en un moño. Me pidió ayuda para encontrar un libro de poesía. «¿Algún autor en particular?», le pregunté. «Neruda, siempre Neruda». Le mostré la sección. Ella tomó un libro y lo abrió al azar. Leyó en voz baja. Luego sonrió. «Sabe», me dijo, «yo también me divorcié, hace 15 años, y fue la mejor decisión de mi vida». «¿De verdad?». «Sí, al principio fue terrible. Me sentía culpable, perdida, pero luego descubrí quién era yo sin él, y fue maravilloso. ¿Y ahora? Ahora vivo sola. Viajo, leo, hago lo que quiero cuando quiero. Y soy feliz, realmente feliz». Compró el libro y se fue, pero sus palabras se quedaron conmigo. Esa noche, en casa, me senté en el sofá con una taza de té y una libreta, y empecé a escribir una lista. Cosas que quiero hacer ahora que soy libre. Viajar a la playa sola, tomar clases de pintura, adoptar un gato, aprender a bailar salsa, leer todos los libros que nunca tuve tiempo de leer, conocer gente nueva, ser feliz. Miré la lista y sonreí. Por primera vez en años, el futuro no me daba miedo, me daba esperanza. Pasaron 6 meses más. El divorcio finalmente se completó. Raúl firmó los papeles sin protestar. Ya no tenía fuerzas para pelear. O tal vez simplemente ya no le importaba.
Nos vimos una última vez en la oficina del abogado. Fue breve, impersonal, como dos extraños cerrando un trato. «Espero que seas feliz», me dijo antes de irse. No respondí, no porque fuera cruel, sino porque no sabía qué decir. Ya no sentía nada por él, ni amor, ni odio, solo indiferencia. Y eso, de alguna forma, era liberador. Con el dinero de la venta del departamento, compré un estudio pequeño en una zona tranquila de la ciudad. Tenía una ventana grande que daba a un parque. Desde ahí podía ver niños jugar, parejas caminar, perros correr, la vida en movimiento. Decoré el lugar a mi gusto. Colores claros, plantas, libros por todas partes, un sofá cómodo donde podía sentarme a leer durante horas. También adopté un gato naranja, gordito y perezoso que se pasaba el día durmiendo al sol. Lo llamé Simón, y poco a poco ese lugar se convirtió en mi hogar, mi refugio, mi espacio. Una tarde, mientras estaba en el parque con un libro, una mujer se sentó a mi lado. Era más o menos de mi edad, llevaba lentes de sol y un sombrero grande. «¿Ese libro es bueno?», me preguntó, señalando el que yo tenía en las manos. «Sí, muy bueno». «¿De qué trata?». «De una mujer que decide empezar de nuevo después de muchos años de vivir para otros». Ella sonrió. «Suena familiar, ¿verdad?». Nos quedamos hablando durante más de una hora. Me contó que ella también se había divorciado hacía poco, que había sido difícil pero necesario, que ahora estaba aprendiendo a vivir sola y que, aunque al principio le daba miedo, ahora lo disfrutaba. «¿Sabes qué es lo mejor de todo esto?», me dijo. «¿Qué?». «Que ahora cuando tomo una decisión, no tengo que pedirle permiso a nadie, solo a mí misma». Nos hicimos amigas, empezamos a vernos seguido. Íbamos al cine, a caminar, a tomar café. A veces solo nos sentábamos en el parque en silencio, disfrutando de la compañía mutua. Y así, sin darme cuenta, empecé a construir una vida nueva, una vida que no dependía de nadie más que de mí. Volví a conectar con mi hermana, a quien no había visto en años. Raúl nunca la quiso. Decía que era entrometida, que siempre me llenaba la cabeza de ideas, pero la verdad era que ella siempre había visto lo que yo no quería ver. «Te lo dije hace años», me dijo cuando nos vimos, «pero nunca me escuchaste». «Lo sé, y tenías razón. No importa. Lo importante es que ahora estás bien». «Sí, ahora estoy bien». También empecé a viajar. Primero viajes cortos, un fin de semana en la playa, una semana en un pueblo mágico, lugares que siempre había querido conocer, pero que nunca visité porque Raúl siempre tenía una excusa. Cada viaje era una pequeña aventura, una oportunidad de descubrir no solo lugares nuevos, sino también partes de mí que había olvidado. En uno de esos viajes conocí a un hombre. Se llamaba Ernesto. Era viudo. Tenía 65 años y una sonrisa amable. Nos conocimos en un museo. Él estaba viendo la misma pintura que yo. «Es hermosa, ¿verdad?», dijo. «Sí, es mi favorita». «¿Por qué?». «Porque me recuerda que la belleza puede existir incluso en el caos». Él asintió. «Eso es muy cierto». Hablamos durante horas. Me contó de su esposa que había fallecido 3 años atrás, de cómo al principio no sabía cómo seguir, pero que poco a poco aprendió a vivir con el vacío. «¿Y ahora?», le pregunté. «Ahora estoy en paz. Todavía la extraño, pero ya no me duele como antes. No fue amor a primera vista, ni siquiera sé si fue amor, pero fue conexión, compañía, alguien con quien compartir un café sin expectativas, sin presiones, sin juegos, y eso era suficiente». 1 año después del divorcio, recibí una llamada inesperada. Era Patricia. Al principio no quería contestar, pero la curiosidad pudo más. «¿Hola?», dije con voz neutra. «Hola, ¿podemos hablar?». «Habla». Quería pedirte disculpas. Por todo. Por no haberte llamado cuando Raúl estuvo en el hospital. Por haber aceptado el dinero. Por todo». Me quedé callada. «Yo no sabía que él había vendido tu departamento sin decirte»,
De verdad, cuando me enteré me sentí horrible. Intenté hablar con él, pero ya sabes cómo es. Nunca escucha. ¿Y por qué me llamas ahora? Porque Raúl no está bien. Está solo, amargado, y creo que finalmente entendió lo que perdió. Patricia, yo no puedo ayudarlo. Ya no es mi problema. Lo sé. Solo quería que supieras que él se arrepiente, y yo también. Gracias por llamar, pero no cambia nada. Colgué. No sentí satisfacción, ni venganza, solo una calma extraña, como cerrar un capítulo de un libro que ya no quieres volver a leer. Los meses siguieron pasando. Mi vida se volvió rutinaria, pero de una forma reconfortante. Trabajo, lectura, caminatas, café con amigas, visitas a mi hermana, salidas ocasionales con Ernesto. Nada espectacular, pero feliz, genuinamente feliz. Una tarde, mientras estaba en la librería, entró una mujer joven. No debía tener más de 30 años. Se veía nerviosa, perdida. ¿Puedo ayudarla?, le pregunté. Sí, estoy buscando un libro, algo que me ayude a, no sé, a tomar decisiones difíciles. ¿Qué tipo de decisiones? Ella dudó, luego suspiró. Creo que mi matrimonio está roto, pero no sé si tengo el valor de dejarlo. La miré y vi en sus ojos lo que yo había sentido tantas veces: miedo, culpa, confusión. Venga, le dije, tomemos un café. Nos sentamos en la cafetería de al lado. Le conté mi historia, no toda, solo las partes importantes. Le dije que entendía su miedo, que era normal, pero que la vida era demasiado corta para vivirla sintiendo que no importas. ¿Y no te arrepientes?, me preguntó. A veces me pregunto si pude haber hecho las cosas diferentes, pero arrepentirme, no, porque ahora soy libre, y eso no tiene precio. Ella lloró un poco, luego sonrió. Gracias, de verdad. No tienes que decidir hoy, solo prométeme que no vas a quedarte callada, que vas a decir lo que sientes, que vas a poner límites, y que si él no los respeta, vas a tener el valor de irte. Lo prometo. Se fue con un libro bajo el brazo y una expresión más ligera. Y yo me quedé ahí, tomando mi café, sintiendo que de alguna forma mi dolor había servido para algo. Esa noche en casa me senté frente a la ventana con Simón en el regazo. Afuera, el parque estaba vacío. Las luces de la calle se reflejaban en el pavimento mojado. Había llovido. Tomé mi libreta y empecé a escribir. No una lista esta vez, sino una carta. Una carta para la mujer que fui. Querida yo del pasado, sé que estás cansada, sé que sientes que no puedes más, sé que te preguntas si algún día las cosas van a mejorar. Quiero decirte que sí, que van a mejorar, pero no de la forma que esperas. No va a ser fácil, vas a llorar, vas a dudar, vas a sentir que el mundo se te viene encima, pero vas a sobrevivir. Y no solo eso, vas a crecer. Vas a descubrir que eres más fuerte de lo que creías, que tu voz importa, que mereces respeto y que la soledad no es tan terrible como pensabas. Vas a aprender a estar contigo misma, a disfrutar de tu propia compañía, a tomar decisiones sin miedo, y un día vas a despertar y te vas a dar cuenta de que eres feliz, realmente feliz. Así que aguanta un poco más, porque del otro lado de este dolor hay una vida que vale la pena vivir. Con amor, yo del futuro. Cerré la libreta y sentí una paz profunda, porque finalmente, después de tantos años, había encontrado lo que siempre busqué. No en otra persona, sino en mí misma. Y eso era suficiente. Y esta fue la historia de hoy. Si quieres que le dé voz a la tuya, envíamela al correo que está en la descripción. Aquí, tú que estás suscrito, eres el verdadero protagonista. Hasta la próxima historia.